amados hermanos, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Estamos como cada miércoles dispuestos, llanos, con la disposición y el ánimo a comenzar este estudio bíblico. Tiempo que el Señor ha dispuesto, tiempo agradable de poder compartir la palabra del Señor. Estamos en el libro de Mateo, en el capítulo 9. El día de hoy sí ya concluimos el capítulo 9, ha sido un capítulo, la verdad, que muy sorprendente, ver la mano poderosa de nuestro gran Dios actuando cuando estuvo en medio de nosotros. Y ese mismo Dios permanece, es el mismo Dios que hace prodigios y milagros. Qué interesante es meditar y analizar la palabra de Dios y cómo vamos absorbiendo la enseñanza de cada momento, cómo Dios ha ido enseñándonos y dejándonos las pautas para, en distintas circunstancias, nosotros poder actuar conforme a lo que Dios nos ha dejado estipulado, establecido a través de su palabra. Bien, amados hermanos, oremos un momento antes de comenzar este estudio bíblico. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, gracias por tu palabra preciosa, Señor, que tú nos llenas y quitas toda interrogante, toda sed y hambre, Señor, que tenemos nosotros. Nos sacias a través de tu palabra, Señor, nos haces ver, nos haces entender muchas de las cosas, Señor, que a veces no comprendemos. Pero gracias, bendito Dios, por llegar a nuestras vidas, por tocarnos con tu mano de poder, Señor, y haber cambiado nuestras vidas. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, amigos también que nos siguen a través de las redes sociales, todos ustedes sean bienvenidos. Estamos ahora en el capítulo 9 de Mateo, versículo 35 al 38. En estos 4 versículos, verdaderamente en este título que lleva allí en la Biblia, la mies es mucha, Dios, Jesús, nos va a llevar a esa analogía, a darnos a entender que la gente que tiene hambre y sed de la palabra de Dios es como en el campo durante la cosecha, cuando se tiene que cegar, se tiene que recoger el trigo. Así igual es también el hambre y sed de la palabra de Dios, y necesita obreros, necesita jornaleros, gente que quiera, esté dispuesta a cegar, a recoger esa semilla. Y eso es justamente la palabra de Dios. Él nos va a mostrar que cuando hay gente necesitada, cuando hay gente que necesita una esperanza, cuando hay gente que tiene hambre y sed del Evangelio, ahí está Él. Él siempre va a mandar obreros, porque Él desea que la palabra de Dios llegue a distintos corazones. Así que vamos al texto, vamos a ir recorriendo versículo por versículo para darnos cuenta qué es lo que hacía Jesús, cómo era la compasión que movía a Él al ver a las multitudes. Se compadecía de ellos, era tocado en su fibra más íntima por la necesidad espiritual de todas esas personas. Pero mire cómo comienza el texto en Mateo 9, versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mire qué interesante es esto. Nos dice el texto, nos dice la palabra de Dios que Jesús recorría todas las ciudades. No dice algunas, sino todas las ciudades. Y lo que es más, hace un hincapié, acentúa las aldeas. Las aldeas son las ciudades más pequeñas, los caseríos más pequeñitos. Nada se le pasaba por alto a Jesús, porque Él tenía ese deseo, esa comisión
de predicar, de llevar, de enseñar la palabra de Dios. Y el texto dice que él recorría, o sea, todo lo hacía caminando, predicando en las ciudades y aldeas, enseñando ¿dónde? En las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. O sea, en otras palabras, hermano, él estaba sanando toda dolencia. Él no solamente compartía el evangelio, predicaba, enseñaba en las sinagogas de los judíos, sino que también él estaba sanando, estaba quitando toda dolencia de esa gente que se sentía agobiado, se sentía menoscabado, sentía las dolencias, sentía los males propios de las enfermedades que había en las distintas ciudades, en los distintos pueblos. Y Dios siempre está dispuesto a responder a la necesidad. Hermano, tenemos un Dios que es recontra amoroso, un Dios que es puro amor. Y él se sentía compungido, se sentía dispuesto a responder a la necesidad, a la disposición de cada persona. Por eso dice, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. En todas las personas que él podía encontrar, él tenía una palabra, tenía un acto de sanidad, tenía un acto de quitar enfermedades. Ya lo hemos visto en todo el capítulo 9, sanando, llenando a las multitudes, la gente lo seguía, pero él lo dice, que él había venido para compartir el evangelio del reino. Por eso él había dicho, el reino de Dios se ha acercado. Él iba al encuentro de esa gente que tenía necesidad y hambre de la palabra de Dios. Y en todo ese ajetreo, en todo ese caminar, en ese ir de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, caminando, compartiendo, enseñando, yo quiero que tú te visualices a Jesús. Sí, Él era el Dios con nosotros, pero estaba en un cuerpo mortal, en un cuerpo humano. Por eso dice aquí en el versículo 36, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mira, hermano, hermana, amigo, Dios siempre está dispuesto. Él tiene todo el deseo de llegar a tu vida y sanarte y curarte. Él quiere que el evangelio de la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación, llegue a tu vida. Por eso dice, al ver la multitud tuvo compasión. Él fue llamado a compasión por el hambre, los problemas que pasaba el pueblo. Porque los veía a ellos como desamparados. Cuando alguien no tiene dónde refugiarse, cuando alguien está solo, eso es desamparado, no tienes a nadie. Y eso tocaba la fibra más íntima de Jesús y sentía la necesidad, porque lo veía dispersos, la gente por acá, por allá, cada uno por su lado. Por eso dice, estaban como desamparados y dispersas como oveja que no tiene pastor. Otra vez la analogía, hermano, otra vez haciendo ese símil con unas ovejas sin pastor que las guíe, sin alguien que las pueda encaminar. Y Jesús siempre está preocupado, por la necesidad del pueblo, por la necesidad de las almas perdidas, para que nos acerquemos y traigamos una palabra de esperanza, una palabra de sanidad, una palabra. Bastará para que esa alma que está destinada a la muerte eterna pase a vida
eterna. Qué importante es esto, hermano. Por eso él lo veía como ovejas que estaban dispersas sin pastor. Al igual de lo que pasó en un tiempo en Israel. Vamos un ratito, dejo una marca acá, en Mateo 9, que vamos a volver, y vamos a Primera de Reyes, capítulo 22, 17, donde vamos a encontrar: entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen Señor, vuélvase cada uno a su casa. Así es, hermano. Cuando tú no tienes un pastor que te guíe, que te cuida, que te proteja, que te va guiando tus pasos, que te lleva a lugares de reposo, a agua donde tú puedas beber, te lleva donde hay hierba fresca para que tú te alimentes y te hagas bien gordito, bien nutrido. Al igual que en este momento el pueblo de Israel estaba ahí y el profeta Micaías viene y lanza una palabra, dice cada uno a su casa, porque no tienen un guía, no tienen un pastor, no tienen quien los guíe. Igual es lo que en contrapartida acá ve al pueblo igualito como en aquel momento estaba en Israel. Acá también Jesús encuentra a esa gente dispersa, ¿te das cuenta? Esa gente desamparada, esa gente como que no tuviera un pastor. Y es por eso que Jesús claramente dice, mira lo que dice en el versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos al ver esto, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros poco. A la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Por qué él lanza esto? Él ve a las multitudes, pero él tuvo compasión de ellos porque estaban desamparadas. Pero él también está dispuesto. ¿Y por qué dice rogad? Porque hay una realidad, hermano. Su cuerpo humano estaba dispuesto, pero no le permitía estar en todo lugar. Se cansaba, tenía limitaciones, se fatigaba. Tú puedes decir, no, pero era Dios. Sí, pero su cuerpo humano tenía las limitaciones propias de un humano. Por eso la Biblia dice que no tenía pecado, que era humano. Por eso él tuvo que ser tentado en el desierto. Pero al igual que todos nosotros, él veía a las ovejas desamparadas, dispersas, y esa parte emocional, esa parte de ver al pueblo disperso, sin un guía, sin alguien que se preocupe por ellos, lo cargaba emocionalmente por tanta necesidad. Por eso él apela y dice, rogad al Señor de la mies para que envíe obreros, para que envíe otros, porque yo no me doy basto. Hay tanto por hacer, ¿te das cuenta? Por eso le dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. ¿Y qué es la mies, hermano? Es el momento en el cual tú recoges el trigo, que era fundamental en esa época. Entonces, cuando llega el tiempo de la cosecha, se contrata obreros para que trabajen y se formen distintas cuadrillas y hay un trabajo en conjunto. Y eso es lo que está planteando Jesús. ¿Te das cuenta? A la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. O sea, no me doy abasto, necesito que también hagan la obra. Es por eso dice, rogad, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Jesús está pidiendo ayuda, dice, y él dice, rogad pues al Señor
de la mies. En otras palabras, al dueño, al que controla la cosecha. ¿Y quién es ese? Pues Dios Todopoderoso, el Padre Eterno. Por eso dice, rogad al Señor que Él envíe obreros, que Él active y toque los corazones para que salgan a predicar, para que comiencen a impartir la palabra del Señor, para que Él mueva y llame obreros a su obra. Es lo que nos está animando, está mostrándonos que Él necesita. Él está diciendo, no me doy abasto. Estoy yendo a todas las ciudades, a los distintos pueblos, hasta las aldeas. Veo a la gente dispersa y eso lo anima a Él a decir, ¿saben qué? La mies es mucha. La verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Necesitamos más obreros para cosechar, para hacer la obra de Dios. Es ese el mensaje. ¿Te das cuenta? Es la necesidad de predicar la palabra de Dios. Es la necesidad de orar y de pedir que el Señor envíe verdaderamente obreros para que se pueda compartir la palabra de Dios. Qué importante es eso, hermano y hermana, poder entender el llamado que está haciendo Jesús al decir que la mies es mucha. Tenemos tanta gente, tantas mujeres, tantos hombres con tantas necesidades. Por eso Él iba por todo lugar sanando, quitando dolencias, respondiendo ante la necesidad del pueblo que le traían los enfermos. Él iba a predicar, a enseñar en la sinagoga de ellos. Es el mismo Dios de hace 2000 años, es el mismo Dios de ahora, que también nos está diciendo, comparte, testifica, comunica las buenas nuevas de salvación. Ese es el mensaje, hermano. No hay otro. Este estudio del capítulo 9 es un preámbulo, porque en el capítulo 10 Dios va a elegir a los 12 apóstoles, a los 12 que van a comenzar, al igual que Él, a trabajar en la obra. Y Dios siempre está llamando obreros, hermanos. Dios siempre está llamando personas para que compartan el Evangelio de Dios. Qué interesante, hermano. Qué precioso es este tiempo. Qué precioso es este momento que estamos compartiendo. Que tú y yo tengamos este momento entendiendo claramente que Jesús tenía un fin determinado. Él había venido para traer salvación a todas las almas perdidas. Y ese era su misión. Ese era el motivo por el cual Él era enviado por el Padre. Nosotros también tenemos esa gran comisión de poder llevar el Evangelio del poder de Dios. Amén. Que ha sido un tiempo precioso, hermano. Estos 4 versículos son preciosos, son llenos de inspiración, de cómo Jesús nos enseña a tener compasión por las almas perdidas, cómo Jesús también nos insta a poder nosotros dar una palabra de esperanza, cómo Jesús también veía a las ovejas como que estuvieran desamparadas, dispersas. ¿Cuánta gente hay que tiene esa misma necesidad? Entonces es ahí para aprovechar y llegar con ese mensaje de salvación. Qué precioso, hermano. Te invito a tener un tiempo de oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor.
Gracias porque tú eres el Señor de la mies, Señor. Oramos para que tú sigas enviando obreros, Señor. Oramos para que tú, Señor, puedas motivar y puedas, amado Dios, activar impulsos para que haya obreros dispuestos a trabajar, Señor. Gracias te damos, bendito Dios, por esta palabra preciosa. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Que sea un tiempo de bendición. Nos estamos viendo el próximo miércoles.